Bueno, pues un gusto nuevamente estarnos viendo por este medio en esta sesión. El día de hoy hablaremos sobre la psicología humanista y el papel del facilitador o del facilitadora como orientador educativo. Como hemos estado hablando y hemos estado trabajando desde este punto, es interesante que encontremos un sentido al enfoque humanista dentro del proceso educativo. Tenemos diferentes formas o diferentes posturas, pero es algo muy interesante lo que nos propone en este punto la psicología humanista. Pero primero vamos a hacernos las siguientes preguntas. Dice, ¿qué entiendo por enfoque humanista en orientación educativa? ¿Qué es lo que se me viene a mí a la cabeza cuando me hablan o escucho sobre el enfoque humanista? Tal vez ya lo leímos en los documentos que se presentan en la plataforma, pero lo interesante sería ponernos a pensar si de verdad estamos teniendo esa parte o esa propuesta desde la construcción desde este enfoque. Después, me considero una persona empática con quienes me rodean. Lo interesante sería ver qué tanta facilidad tenemos nosotros para que los estudiantes o las personas beneficiarias que están con nosotros se acerquen a expresarnos su punto de vista o hayan desarrollado esa empatía o hayan desarrollado como esa forma tan interesante que tienen para exponer sus situaciones personales. Y por último, ¿cuál es el papel de un orientador como facilitador? ¿Sí? Como orientadores educativos, sabemos que nos enfrentaremos a diversas situaciones o que ya nos hemos enfrentado a situaciones muy particulares y eso nos genera a nosotros el establecer esta pregunta o este cuestionamiento, ¿no? Yo que vaya a ser como facilitador desde el enfoque humanista y como orientador educativo en estos procesos. Entonces vamos primero, ¿qué es el enfoque humanista, no? Pues muchas cosas pueden ser, pero lo interesante sería ver qué entendemos y qué es el enfoque humanista como de verdad se presenta. Es una gama muy interesante, ya sé que tal vez son muchos contenidos, pero voy a tratar de resumirlos lo más que pueda para que entendamos este papel. Vamos primero a los antecedentes, como siempre. Después nos vamos a enfocar un poco a algo que se llama grupos de encuentro, que veremos que también nos pueden ayudar en orientación educativa, para en su momento pasar al papel del facilitador. Uh-huh. Ok, la historia. ¿Cómo empieza la psicología humanista? Primero, la psicología humanista se interesa por el papel de las emociones y la dinámica de grupo. Vamos a darnos cuenta que como orientadores educativos también tenemos una base que tenemos que desarrollar, es cómo trabajar con grupos. Entonces, la psicología humanista nos ayudará en este punto. La dinámica si vemos, se diversifica en dos, que es el freno a la deshumanización y la comunicación intra e interpersonal. La psicología humanista desde su principio fundamental busca frenar la deshumanización que tenemos, que si nos damos cuenta, pues los chicos van a tener situaciones muy específicas que en ocasiones nos salta un poco el por qué ya no nos apura o no nos preocupa las demás personas. Sí, entonces la psicología humanista se interesa por ello y por una construcción de una comunicación que nos desarrolla a nosotros y que se pueda desarrollar con los demás. Sus orígenes, pues a partir de los años 60 en Estados Unidos, fue un movimiento, lo sigue siendo el día de hoy, muy criticado por los psicólogos, porque promueve la psicología interesada por los problemas humanos, ¿sí? Dentro del contexto que se desarrolla la psicología humanista, pues el apogeo del movimiento contracultural en los años 60, la crisis de la guerra de Vietnam, por si recordamos la psicología humanista inicia en Estados Unidos, y la infelicidad por una sociedad capitalista y consumista. Así que el día de hoy sigue prevaleciendo. Los autores que desarrollaron esta teoría, pues fueron Alport, que muchos lo conocerán, otros no, sería interesante que pudiéramos investigar un poco más sobre ellos, que es la personalidad, la motivación y las necesidades humanas. Después tenemos al señor Carl Rogers, que si se fijan, viene muy hay un fuerte nombre dentro de Rogers en los documentos que les proporcionamos, donde Rogers nos ayuda o dice que él busca preparar y elaborar técnicas para ayudar a soldados que regresan de la Segunda Guerra Mundial, y el énfasis en individualidad y autonomía de la persona.
Y por último, Abraham Maslow. Hay algo interesante, si podemos investigar o si ya lo conocemos, pues la pirámide de las necesidades de Maslow, donde dice que el ser humano es un actor de su vida. La parte de la experimentación y la psicología animal, algo interesante, y el estudio de la motivación y de la personalidad. ¿Qué motiva a la persona a hacer lo que el día de hoy es? Las características de la psicología humanista, pues la primera época, técnicas de crecimiento personal, la clasificación de técnicas de Mann, donde aparece la manipulación fisiológica, la conciencia sensorial, la expresión emocional, conducta personal, la creatividad, la autoimagen y la intervención. Y la principal, pues, que es la heterogeneidad y la procedencia dispar, en este caso, de los psicólogos que desarrollan este proceso. Los psicólogos humanistas se centran en las vivencias subjetivas de la persona o de las personas, defienden las cualidades específicas humanas e insisten en la posibilidad de desarrollo del potencial del ser humano. Si se fijan, aquí hay algo interesante que nos puede ligar a nosotros como orientadores. Como orientadores tenemos que centrarnos en las vivencias de los estudiantes. Un test nunca va a ser suficiente. Tenemos que conocer la historia, los antecedentes, las cualidades de la persona y la posibilidad que este niño, que este adolescente, que este adulto mayor tenga para la construcción de su potencialidad como ser humano. Entonces de ahí va a adentrarse la psicología humanista en la orientación educativa. Pues las críticas siempre, como pues la psicología humanista es la tercera fuerza de la psicología, primero fue el conductismo, luego el psicoanálisis y por último el humanismo. Pues el conductista, algo que es interesante y que seguimos utilizando en la parte de economía de fichas, que es algo muy conductista, pues el mecanicista y reduccionista, ¿no? Estímulo-respuesta, examen, ¿no? Puede ser una construcción conductista y pues concibe al ser humano determinado por los estímulos ambientales, ¿sí? Y el psicoanalista, irracional y determinista, y las personas sujetas a conflictos inconscientes, ¿no? Así como recordamos de la parte del lapsus lingüe, o así como que, este niño tiene problemas porque de seguro tuvo una situación con su padre o con su madre que no lo deje el día de hoy. Sí, entonces, desde ahí se construyen las críticas a las otras dos corrientes, la conductista y la psicoanalista. Ahora bien, me interesa que reconozcamos este proceso, primero, porque no nos vamos a adentrar mucho, nada más quiero que centremos como un poquito la información. Existen los grupos de encuentro propuestos dentro de la psicología humanista por el señor Carl Rogers, ¿sí? Sus orígenes, pues de Lewin, Bettel y de Tavistock, perdón. Los grupos T y grupos de encuentro tienen planteamientos teóricos. Podemos generar nosotros grupos de encuentro, sí, dentro de las instituciones, pero se debe tener una formación muy, muy, muy fuerte dentro de la psicología humanista, ¿sí? Tenemos que buscar dentro del grupo o como facilitadores de este proceso, pues no hay un liderazgo, es un acompañamiento, ¿sí? Aquí están, por ejemplo, los tipos de grupo, no se apuren, voy a dejar la presentación aquí en su momento que quieran investigar. ¿Qué tipo de grupos existen para trabajar desde el enfoque humanista? ¿Sí? Lo que se propone es que dentro del grupo las experiencias marcan a la persona y esa experiencia nos va a ayudar a nosotros a acompañar, en este caso, a nuestros orientandos en lo que buscan y en lo que esperan desde la orientación educativa. Entonces es algo muy, muy interesante que se nos propone. Existen técnicas que en su momento vamos a verlas ya muy después dentro del diplomado, que son las de intervención. Tenemos que provocar experiencias que ayuden al estudiante desde la psicología humanista, que nos acompañan en este proceso. Las técnicas pueden ser ejercicios no verbales, la construcción de los psicodramas y el uso del cuerpo para poder generar como este proceso con el estudiante. Ahora bien, vamos a centrarnos en este punto. El facilitador. Ya entendimos que existen grupos de encuentro, que esos grupos pueden desarrollar procesos
Pero ahora lo que nos interesa es entender qué es el facilitador desde la psicología humanista. ¿Sí? Desde la psicología humanista, ¿qué características deben de tener las personas que se quieren dedicar a la facilitación? Y que en este caso serían buena ayuda para nosotros como orientadores educativos. Primero, tenemos que crear un buen clima. Si queremos ser orientadores, tenemos que crear un buen clima de trabajo con nuestros estudiantes. Aceptar al grupo o a la persona tal y como es. No tenemos que cambiar al estudiante. A veces que nos encontramos con situaciones donde es un estudiante muy bueno y le vemos mucho potencial para una universidad, para una preparatoria, pero él dice, yo ya no quiero estudiar. Aunque nos duele en todo el corazón, nos peguen el ego tal vez orientadores, tenemos que respetar a la persona. Sí, ya sé que cuesta muchísimo, me ha costado mucho este punto, pero tenemos que hacerlo. Debe considerarse uno más. No es el que sabe más, ni mucho menos. Como facilitador te orientas, tú acompañas, no sabes más. Aceptar sus declaraciones, aceptar lo que yo digo y aceptar mis errores y mis puntos buenos y mis puntos malos, porque eso me hace grande. ¿Sí? Comprensión empática, ponerme en los zapatos de la otra persona para poder entenderla. No debe guardarse sus sentimientos. A veces nos cuesta, pero podemos externar nuestros sentimientos de alegría, de frustración, de tristeza. Obviamente no exagerándonos, sino haciéndolos parte y entendiendo esta parte de mí. Ha de ser espontáneo, ha de tener presente la potencialidad terapéutica o en este caso la potencialidad orientadora, que es algo interesante. Y ha de actuar con libertad, normalidad y espontaneidad. ¿Qué comportamientos debes de evitar o debemos de evitar como orientadores desde este punto? Pues no ver a la persona y no interesarnos por la persona. Creo que es un error que cometemos, ¿no? Cansarnos y nada más escuchar, pero no entender. Y a veces nos desinteresamos. No debemos manipular ni al grupo ni a la persona. Respetar sus opiniones y su puesto. Creencia de un único método, no debemos de creer que nada más existe un método para acompañar, o sea, no, va a haber varios y son respetables los diferentes métodos. Coordinar el grupo si está pasando por un momento problemático, o sea, yo tengo que saber cómo voy a trabajar con ese grupo si algún compañero se muere, si pasa una situación de reprobaron a alguien que querían mucho, o sea, ¿qué es lo que va a pasar si un maestro se va, o sea, si se jubila? Tú debes de tener ese trabajo para entender ese momento problemático. Hacer interpretaciones de las conductas, no vas a interpretar las conductas de la persona, simplemente tienes que ver y anotar qué te llama la atención, pero no interpretes. Obligar a hacer ejercicios, no vamos a respetar la potencialidad y además vamos a respetar esa autonomía de la persona, no tenemos que generarle otra situación. Obligar o mostrarse distante hacia las personas, no nos mostremos distantes, si algo nos pega y nos duele, tengamos esa oportunidad para expresarlo y externarlo. ¿Qué requisitos? Aquí no dice que adquirir principios terapéuticos. Vamos a leernos un libro de humanismo, vamos a buscar qué es lo que esperamos de la persona. Vamos a tratar de entender este enfoque, no nada más con las lecturas medidas que estamos teniendo, sino con otras lecturas. Leer más un poco de la psicología humanista para entender la potencialidad de la persona y lo que nos proponen los teóricos. Llevar a la práctica esos conocimientos teóricos, participador frecuentemente. Si me invitan a trabajar una dinámica con los chicos y me toca tirarme en el suelo, me voy a tirar en el suelo. Sí, o sea, no me tiene que limitar eso. Yo voy a ser una persona que los chicos vean cercana a ellos, ¿sí? Ser cofacilitador, o sea, yo escucho y acompaño los procesos de los estudiantes, de los beneficiarios. No voy a hacer que lo hagan como yo quiero, voy a respetar ese proceso. Y pasar también por terapia individual. Sería interesante que el orientador o pasara con otros orientadores o tuviera esa oportunidad de entrar en una terapia individual para ver qué es lo que nos está moviendo en ese punto. Ok. Dentro de estos cambios producidos podemos ver diferentes situaciones. Los grupos y la constitución o el acompañamiento individual será de suma importancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con ello vamos a ver cómo se modifican. Voy a regresar un poquito a esto, ¿no? O sea, veamos que el facilitador tiene esta potencialidad y que desde estos tres puntos nosotros vamos a entender el por qué se genera esta consolidación. ¿Sí?
Entonces, creo que con esto podemos entender la actividad que nos estamos llevando y cuál es la funcionalidad de la tarea que les acabo en este caso de dejar. Bueno, pues